Hola, 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 probando un ratingo. Un ratingo, por favor, ténganme un poco de paciencia. Tengo que abrir, en este caso, la diapositiva. Licenciado, buen día. Buenos días. Auringa, por favor, estoy tratando de abrir la diapositiva. Bueno, hasta que la diapositiva abra. De todas maneras, este tema ayer lo grabé todo y lo voy a subir ya al Drive, digamos. Voy a dar el otro tema, alteraciones de la atención el día lunes, pero eso es más que todo por cumplir mis objetivos. Después, el hito 3 es sumamente largo, eh, son hartas semanas de clase, entonces ahí hay tiempo de no solamente ver 4 temas, sino de repasar estos temas, si no es suficiente lo que yo comparta con ustedes, por ejemplo, el día de hoy y el día lunes. Lo que pasa también es que me dijo el jefe de carrera de que pagan de acuerdo a los objetivos, ¿no? Si yo me puse como objetivo eh, dar los 4 primeros temas en el hito 2, ¿no? Eh, Tal vez fue un mal cálculo, no pensé en los imprevistos, me olvidé del carnaval que venía, etcétera. Así que, por favor, no se preocupen. De todas maneras, todo va a estar en el Drive si no llegara a completar, digamos, eh, el tema de que ahora nos toca. Perdón. Hola, hola, hola. Sí, se escucha, ¿no? Porque el micrófono. Buenos días, licenciado. Sí, se escucha bien. Ok, perfecto. Ya, entonces, ¿para qué voy a traer el micrófono? Entonces, si pueden, parece escuchar. Hoy nos toca ver el tema número 3. Traté de ser lo más sintético en el tema 2, porque como ustedes vieron, era un poco, o era largo directamente. Estos temas, pero sí en el hito 3, como les digo yo, como va a haber harto tiempo, 2 meses y medio creo que ese hito, al menos eso estaba en el cronograma. Ahí podemos repasar el tema que ustedes quieran, de salud mental, de estos criterios de psicopatología, o estos 2 temas que ya vamos a ver que entran un poco más en lo que es, en lo que son las cosas. Bueno, alteraciones de la conciencia o de la orientación. Prácticamente son lo mismo casi estas palabras, ¿no? O tienen un significado similar. Por si acaso, todas las diapositivas que tengan fondo amarillo son diapositivas que, más que todo, yo en su momento puse para complementar el tema, ¿no? Pero dadas las circunstancias, el tiempo, que no solamente se está presentando en este semestre, sino que ya se me ha presentado, vamos a ver si las reduzco, ¿no? Si puedo este semestre, si no, a ver, veremos qué se puede hacer. Pero por si acaso,
todo lo que tenga fondo amarillo significa que es complementario, digamos, y que lo que sí o sí tengo que transmitir va a ser lo que no va a tener fondo amarillo, sino va a ser transparente, ¿no? Este tema, para entenderlo un poquito mejor, eh, ustedes deben haber llevado en teorías de la personalidad eh, cómo se conforma el yo simbólico y cómo se conforma el yo corporal o el yo imaginario. O el esquema corporal también depende, ¿no? Lo llaman de diferente manera. Eh, entonces, lo voy a tener aquí de todas maneras para que recuerden. Aquí hay una de las fórmulas, digamos, de cómo aparentemente se forma tanto el yo imaginario como el yo simbólico. Eh, Buen día, licenciado. Buen Buen día. día. Entonces, bueno, primeramente, en pocas palabras, el yo psíquico es el yo simbólico, estaría hecho de palabras. Hay cosas que son difíciles de graficar, así que así más o menos podríamos graficar que para esta corriente del interaccionismo, que tiene una mezcla de cognitiva y otras corrientes, se señala que la esencia en la persona es el lenguaje principalmente, ¿no? O lo simbólico, por decirlo así, porque el lenguaje, a pesar de ser eh, un marco teórico eh, simbólico, tiene nomás mucho componente imaginario, ¿no? Por eso a veces no nos entendemos los unos con los otros, etc. En realidad, para algunos filósofos, psicólogos y demás, la matemática es la estructura que está en la cabeza, por así decir, de las realidades más objetivas o de las realidades que ven el mundo de la forma más equilibrada. Así que es difícil de representar ilustrativamente, pero lo podemos ver como que así, ¿no? Como que ustedes saben, esto también lo dice la psicología cognitiva, que la mente está estructurada como un ordenador, ¿no? O sea, así más o menos estaría la mente, pero más que números, estaría llena de palabras, de frases, eh, y eso conforma el yo simbólico, ¿no? Eh, porque no solamente nos desarrollamos nuestra identidad en base al modelado, como dice Bandura, ¿no? Observando al otro, sino también escuchando atentamente lo que nos dice el otro. Eso van a decir los expertos, ¿no? Aquí hay ejemplos si ustedes quieren. Entonces el yo, lo que tiene que quedarnos claro es que el yo simbólico, por lo general, lo transmite el cuidador eh, como figura de autoridad y se conforma el yo psíquico por básicamente el lenguaje gramatical, no el lenguaje de las matemáticas, sino el lenguaje, esa lengua materna que se nos es transmitida desde temprano, ¿no? Aquí, por ejemplo, en cambio, el yo imaginario, la persona, el niño, porque entre los 2 y los 6 años se produce esto, eh, el niño va a producir una imagen de su cuerpo, por decirlo, su yo corporal o su yo imaginario. De ahí viene esto del DFH, ¿no? A partir de esta teoría de las relaciones objetales. Por lo general, esta identificación se da a veces cuando el niño se mira al espejo, a veces porque el cuidador, por ejemplo, como en este caso, a ver, no sé si, no tengo el gráfico aquí, lo tengo en otra parte, pero por ejemplo, digamos, aquí está una niña con su cuidador, que debe ser su padre, y por ejemplo, él le puede llegar a decir en su momento, mira, vos te pareces mucho a ese niño, digamos, ¿no? Y es en ese sentido donde va entrando lo simbólico y lo imaginario, digamos, en la persona. Y es de esta la manera en que se va formando el yo simbólico y el yo imaginario, ¿no? Bueno, esto es... Licenciado, disculpe, licenciado. Sí, Licenciado, es bueno hacer estas comparaciones, o sea,
Bien lo dice usted, ¿no? Te pareces ese niño y tenemos esa, no sé si es mala, buena costumbre de decir, ah, mira que tu hermano es así o que la vecina es así, tú deberías ser así. ¿Es bueno eso, licenciado? Eh, no es bueno, o sea, es malo. Lo que pasa es que es parte, según algunas teorías de la naturaleza humana, o sea, es normal que la madre y el niño se apeguen los primeros meses de vida, por decirlo, y se produzca la famosa alienación o ese estado de dependencia, ¿no? Pero después, si el niño no busca su independencia, el adulto tiene la responsabilidad de separarlo un poco de él, ¿no? Porque obviamente sabemos que si el cuidador se vuelve sobreprotector, nosotros sabemos que eso puede, bueno, generar psicosis. Supuestamente en la psicosis se ha estancado la persona desde el punto de vista psicodinámico, ¿no? Se ha estancado la persona en la etapa oral, que es de hasta los 2 años, si no me equivoco. Entonces, supuestamente se da eso, ¿no? Eso se ha teorizado acerca de la psicosis desde este tipo de enfoque. Que por un padre a veces severo, arbitrario, absolutista, digamos, el sujeto no puede avanzar a la etapa anal, o por una madre también sobreprotectora. Pero es normal esto de la alienación y la separación, o sea, la vida es, y la naturaleza humana es dialéctica. En este sentido, tiene que darse sí o sí, digamos, porque de esa manera también se adquiere el lenguaje, según algunos autores. Eh, y bueno, y es necesario a veces, porque es necesario darle un nombre a la persona. Eso de compararse, no sé, depende, ¿no? Es una de las alternativas a través del cual se estructura el yo imaginario, ¿no? También al mirarse al espejo, por ejemplo, ¿no? Puede suceder. Baldwin creo que realizó este experimento y después otra persona lo retomó. Baldwin, no sé si era fenomenólogo o conductista, algo así. La cosa es que el experimento consistía en cómo tomaban el hecho de verse a sí mismo los bebés, ¿no? A comparación de otros animales. Y la diferencia más significativa que a él le llamó la atención fue que, eh, por ejemplo, el chimpancé, que vendría a ser, si no me equivoco, el simio, no sé si estoy hablando con propiedad de esto de las especies, pero el chimpancé es el animal más cerca de nosotros en cuanto a genética, ¿no? Y él, por ejemplo, cuando miró su imagen en el espejo, fue indiferente, no le interesó y siguió. En cambio, el ser humano, él decía, Baldwin decía, cuando los niños, en cambio, miraban su imagen en el espejo, les venía, primero, él clasificó 3 etapas, le venía una sensación de agresividad, o sea, no se daban cuenta que eran ellos mismos, parece, y lo primero que hacían era ponerse agresivos, ¿no? Y en un segundo momento entraban, sí, todo lo contrario pasaba. Luego se daban cuenta que eran ellos y entraban en un estado de júbilo, ¿no? Y alegría, y se identificaban eh, con la imagen eh, de manera imaginaria, obviamente, ¿no? Eh, Porque por lo general el yo corporal se construye a partir de un semejante, ¿no? O sea, este semejante puede ser otro niño, como puede ser cuando uno se mira en el espejo, ¿no? Eh, Querramos o no querramos, digamos, en la vida hay mucha incertidumbre y en este sentido, como una vez dijo una docente argentina, se es padre como se puede, ¿no? Porque nosotros podemos ser los mejores padres del mundo, de la galaxia, de lo que ustedes quieran, pero
no hay que olvidar que el sujeto, al menos para algunos enfoques, es capaz de tomar decisiones desde temprana edad, ¿no? Incluso hay algunos que hablan, esto sería fenomenología sistémica, digamos, que desde la parte intrauterina, creo que se dice, o desde que antes de que nazca el niño, ya está asimilando información, ya está acumulando conocimiento del ambiente y de lo demás, ¿no? En ese sentido, no sé, a veces se habla de la violencia a la hora del parto, que suele ser traumática, que no era así antes y que posiblemente esa es la causa de que exista mucha psicopatía, ¿no? Pero bueno, hay diferentes teorías, pero si es correcto o no correcto, de todas maneras se va a hacer eso uno lo hace a veces de manera inconsciente como padre, digamos. Y es bueno darle también literalmente un nombre, ¿no? Porque eso va a ser tal vez el principio para que él vaya aprendiendo el lenguaje. Hay diferentes formas de ver el lenguaje. Chomsky lo veía como una cuestión evolutiva, por ejemplo. Saussure lo veía como una cuestión estructural, o sea, el lenguaje entra o todo o nada, digamos. Y el lenguaje es algo con el que se cruza o se cruzó el ser humano en algún momento de su existencia, de su evolución, y es así que se fue dando, ¿no? Tal vez lo más indicado sea estar en un punto medio de esas dos concepciones, ¿no? Que no es tanto así que entra como un todo o nada, y que no es tampoco dividirlo tanto así como hace Chomsky, digamos, en el sentido de que primero él habla de que se asimilan sílabas, etcétera, después se arman frases, después se arman oraciones, después, bueno, se desarrolla un discurso. Para él tiene un punto de vista evolutivo más la adquisición del lenguaje. Me parece que no es tan malo porque de todas maneras es algo que se va a dar tarde o temprano, el tema de, de transmitirle nuestros valores a veces al niño, ¿no? Ahora él va a tener la decisión, él va a tener la última palabra con respecto a si está de acuerdo o no está de acuerdo, digamos, con lo que nosotros le hemos transmitido consciente o inconscientemente. No hay que quitarle la responsabilidad, el niño también tiene esa capacidad para algunos enfoques, esa capacidad de decidir, ¿no? Quiero esto, quiero lo otro, con esto me quedo, con esto no me quedo. Por lo general, la identificación con la madre se da los 2 primeros años y de ahí viene la separación, se debe dar. Si el niño no la propicia, bueno, el adulto tiene que propiciarlo, ¿no? Demostrando que el chico no es el centro de su vida, no sé, sobre todo eso, no es necesario ni que le diga nada, ¿no? Basta que la madre demuestre, digamos, que el niño no es el único objeto de amor para que el niño se vaya dando este tema de la madurez, por decirlo, ¿no? Para que se vaya pasando a otra fase y se complete el desarrollo psicosocial o psicosexual, como decían algunos enfoques, etcétera, ¿no? Entonces, no me parece que sea, tal vez un término medio sería bueno, no, o sea, no hay ni que forzar a una identificación en el caso del niño, pero tampoco, digamos, dejarlo vacío, porque al fin y al cabo, consciente o inconscientemente terminamos transmitiendo nuestro deseo, me parece. Esa es la respuesta que yo le podría dar, digamos, ¿no? Eh, y Gracias, licenciada. la principal palabra, porque todos los que son padres tienen dudas a veces si lo están haciendo bien, porque no hay un manual, ¿no? A pesar, la sistémica sí tiene ciertos parámetros, marca ciertos parámetros, pero al final hay mucho de singular, de subjetivo en esto de la crianza de los niños, ¿no?
yo me quedo con la palabra de la conferencista que dijo, se es padre como se puede. O sea, aquí no se trata tampoco de sacrificarse al punto de hacerse daño, ¿no? A sí mismo como padre. Pero tampoco se trata, digamos, de ser negligente, no darle lo que le corresponde. Aquí se trata de hacer siempre lo que se puede, ¿no? No solamente en todos los enfoques y también en psicopatología, por eso. Entonces, lo más importante, porque hay algo más allá del ganar y perder, ¿no? Y lo irónico que esto lo aprendí en un programa que no era necesariamente psicología, pero yo creo que lo más importante es tener la conciencia tranquila, en el caso de las personas que somos nerviosas, digamos, y más allá del resultado, ver más allá del resultado de quién ganó, de quién perdió, etcétera. Lo más importante es, como dice la propaganda, dejarlo todo, ¿no? En lo que uno haga, hacer todo lo que se pueda. No al punto no llegar al punto de enfermarse, digamos, o de padecer un estrés crónico. Y eso sería, digamos, lo principal, y sería parte de la madurez, ¿no? Ir más allá de todas estas dicotomías que son más imaginarias, de lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, el ganar o perder. Hay cosas que son más trascendentes en la vida y en la realidad que creo que más se le debería dar importancia. Y sobre todo, entre otras cosas, la satisfacción con uno mismo, ¿no? Yo lo entiendo como irse con la conciencia tranquila en situaciones, digamos, donde aparentemente, entre comillas, a uno le toca perder. Lo más importante no es el haber perdido o todo lo que se da en esto de las competencias, sino que lo más importante para mí, a mi modo de ver, es irme con la conciencia tranquila pensando que hice lo mejor, que di todo lo que podía dar, digamos, y que nada, irme con esa tranquilidad, digamos, tratar de irme con esa tranquilidad, con esa seguridad, eh, si es que me toca, por así decir, ¿no? Entonces, es importante a veces ver un poco más allá de lo bueno, lo malo y todo eso, ¿no? Más allá de que aquello sea bueno o de que sea malo, lo más importante es sentirse bien al finalizar las cosas, ¿no? Sea cual sea el resultado, porque la vida tiene mucho de azarosa, de improbable, etc. Bueno, aquí les añado, esto es como... Licenciado, disculpe. Licenciado, aquí nuevamente estaríamos viendo lo que es la parte de la física cuántica, ¿no? Que es renovar todos los esquemas, o sea, nuestros esquemas de las cosas, ¿no? Para también ver ¿cómo le digo? Nuestra manera de ver el mundo en realidad, ¿no es cierto? Sí, la mecánica cuántica no sé en qué porcentaje le da, genera, está relacionado obviamente con la teoría del caos, con lo que aparentemente no es perfecto. No sé, porque yo tengo unos cálculos, pero no sé si estarán bien. Yo, al menos según mi punto de vista, el 50% de la realidad sería azarosa. En ese sentido también estoy de acuerdo con lo que dicen algunos psicólogos con un poco de formación en filosofía o más formación en filosofía, de que, por ejemplo, dicen, suena triste, suena desesperanzador, pero no depende solo de nosotros muchas cosas, ¿no? También depende del propio sujeto, de su deseo, de su voluntad, de lo que quiera hacer con su vida, ¿no?
Pero más o menos, volviendo al tema de la mecánica cuántica, pareciera como que el 50% de la realidad es impredecible. En ese sentido, me decía una colega, una docente, una persona que fue mi docente, me decía, le hablaba de todas las hipótesis que hay de la esquizofrenia, de las causas biológicas, sociales, psicológicas. Ella me decía, no creo que, o sea, todas, en todo se tiene una alternativa, ¿no? Pero sigue sin haber, digamos, no es esto como el tema de la enfermedad, digamos, que yo me tomo un Refrianet y al final, después de 3 días o una semana, ya estoy perfecto, bien, ¿no? Sigue teniendo un componente azaroso, digamos, un componente de suerte, podríamos decirlo así, el tema de la esquizofrenia. Y esa profesora decía, no y yo creo que nunca van a totalmente a descubrir todas las causas y todo esto que involucra la esquizofrenia. Suena desilusionante, suena pesimista, suena negativo, yo lo sé, pero también es parte de la madurez también el aceptar estas limitaciones, ¿no? De la ciencia, de la vida. Por eso yo no juzgo las creencias de ninguna persona, porque desde el punto de vista de la física cuántica, como decía doña María, supuestamente casi la mitad de la realidad sería azarosa. Obviamente está el supuesto de que a medida de que se juntan los electrones, adquiere más estabilidad, ¿no? En este caso el cuerpo, o no, el cuerpo me refiero al objeto, cualquiera sea, ¿no? Pero da la casualidad, por ejemplo, de que en nuestro cerebro, los que al final aparentemente comandan, por decirlo, nuestras conductas y demás, son sustancias o son moléculas, digamos. Y mientras más pequeño es el objeto, más inestable se presenta, ¿no? ¿Qué significa inestable? Por ejemplo, se han hecho experimentos donde el electrón, uno de los electrones más básicos es el del hidrógeno, creo. Y antes de que uno se acerque, eso también no se puede explicar, lo dicen de diferente manera algunos. El electrón, mientras uno no lo observa o el experimentador no está encima de él, digamos, el electrón hace 10 cosas a la vez. Hay un gráfico bien bueno en Google, digamos, donde muestra fotos, creo, reales de un microscopio electrónico de cómo se presenta un electrón antes de la intervención del ser humano, por así decir. Pero el sistema colapsa, dicen algunos, en el momento de que nosotros nos acercamos al electrón, y él, de las 10 cosas que hace al mismo tiempo, solo decide hacer una, ¿no? A eso le llaman algunos colapso del sistema, porque creo que por ahí va la esperanza de las famosas computadoras cuánticas. Pueden, parece, utilizar este fenómeno para cosas también buenas, porque hasta donde yo sé, una computadora cuántica haría 10 cosas al mismo tiempo, 20 cosas. O sea, y lo que puede llegar una computadora convencional a tardar años en hacerlo, según algunos experimentos ya de Google, una computadora cuántica lo podría resolver en un día, ¿no? Por esa capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero hablamos un poco de profundidad, porque si bien hay computadoras en las que podemos hacer más de una cosa al mismo tiempo, bueno, no hay la suficiente rapidez y de todas maneras parece ser insuficiente, ¿no? Entonces, si la física cuántica llega a entrar y llega realmente porque falta experimentos para crear una computadora cuántica, supuestamente resolvería, eso dicen, y a eso aspira el ser humano,
tendríamos una respuesta absolutamente de todos los secretos del universo, según dicen, ¿no? Pero a ver, veremos qué es lo que pasa. Tiene su lado bueno y tiene su lado malo, entre comillas, por así decir, la física cuántica. El lado bueno es el tratar de utilizar ese, no sé, es que no suena bien la palabra caos, porque todo esto está relacionado con la teoría del caos, con el efecto mariposa que llaman. O sea, la mecánica cuántica, algunos se arrepienten. Uno de los descubridores fue el propio Albert Einstein y se arrepienten de haberla. Albert Einstein lo consideró uno de los peores errores, el encontrarse con esto, porque se le arruinó todo lo que él pretendía. Él pretendía explicar la realidad a través de su teoría, tanto lo macro como lo micro, ¿no? Pero de pronto aparece la mecánica cuántica que nos dice que hay cosas que tal vez nunca vamos a llegar a saber o conocer. Entonces, movió totalmente a la física y a toda la cultura, sí, desde un punto de vista filosófico, ¿no? Esto, ustedes han escuchado, por ejemplo, tiene que ver con mecánica cuántica, los multiversos, la existencia de los universos paralelos, etcétera. La mecánica cuántica también dicen que gracias a la mecánica cuántica se ha logrado encoger mucho de los mecanismos, ¿no? Las computadoras se han podido hacer más pequeñas, los celulares también se han podido. Un celular prácticamente tiene más información y más capacidad que el Apolo 11 que llegó a la Luna, ¿no? Que creo que solo tenía 20 megas de capacidad. Imagínense, ahora eso lo podemos tener en un solo chip o en la computadora, ¿no? 500 megas algunas computadoras tienen, etcétera. Entonces, supuestamente la mecánica cuántica también intervino en eso para que las cosas se sinteticen más o se puedan achicar más y para que un simple celular, digamos, logre tener la capacidad de 20 computadoras de antes, por así decir, ¿no? Eso, digamos, en cuanto a la física cuántica, es interesante, quien quiera lo puede trabajar, digamos, qué relación percibe, digamos, porque explicaría mucho eso, el tema de lo difícil que es el pronóstico en psicopatología, ¿no? Porque si hablamos de cosas microscópicas, en este caso, que vendrían a ser las que dirigen el organismo, entonces probablemente estamos hablando de este fenómeno, ¿no? De que es imposible casi predecir lo que vaya a hacer la persona eh, por el tema de las miles de opciones que van a existir eh, en cuanto, en cuanto a esto de la funcionalidad, ¿no? Como el hidrógeno, que es por si acaso, creo que tiene un electrón nomás, pero es una de los átomos más simples que existen. Imagínense los demás, si solamente el electrón del hidrógeno hace 20 cosas a la vez, digamos, eso se ha logrado captar. Imagínense los que tienen 5 electrones, 10 electrones, o sea, las posibilidades se vuelven prácticamente infinitas, ¿no? Es un tema de debate, es un tema que a la persona que le agrade puede tranquilamente trabajarlo, no hay problema, ¿no? Es bueno, son cosas que abren la mente, etcétera. Aquí un poquito puse, si ustedes quieren echarle una mirada, puse las agnosias. ¿Por qué lo puse? Porque el autor Willy Valverde no coloca, o sea, en las agnosias, la agnosia es el concepto principal y de ahí se deriva toda una serie de problemáticas de la conciencia, como son la somatognosia,
la somatognosia, voy a tener que agrandar esto porque no lo veo. La somatognosia, sí, la alexia pura, la agnosia semántica. ¿Qué significa agnosia? Recordemos la subdisciplina de la filosofía llamada gnoseología o teoría del conocimiento, que se encargaba de indagar y de explorar cómo es que el ser humano llega a conocer verdaderamente la realidad, ¿no? Y a, como ustedes saben también, significa sin, como la palabra ateo, ¿no? Sin Dios, teo, Dios, y a, sin. En este caso, cuando hablamos de agnosias, hablamos de incapacidades que a veces va a tener la persona para percibir algunas cosas o para tomar conciencia de situaciones diversas, ¿no? Lo puse esto porque el licenciado mezcla un poco, ¿no? Mezcla la palabra central eh, con algunas categorías que son de más bajo rango, por decirlo de otra manera, ¿no? No es lo mismo hablar de una alexia pura, donde creo que solo está involucrada la capacidad para percibir texto. No es lo mismo que hablar de la agnosia en general, ¿no? Que involucra diferentes tipos de sensopercepciones o sentidos, digamos. Involucra la vista, involucra el oído. Entonces, es bueno esto, por si acaso, para que nos orientemos todos, ¿no? Miren, aquí hay agnosia auditiva, agnosia, aquí espero haberlo escrito bien, agnosia vertal auditiva, autotopoagnosia, etcétera, ¿no? Agnosia sí, quedémonos con eso de que la agnosia sería el término central en este caso, ¿no? Que es lo que clasifica las agnosias en diferentes tipos. Eso me gustaría aclarar. Y bueno, aquí ya comenzamos un poco más a entrar en rigor. La conciencia, en dos palabras, prácticamente es el contacto con lo real, con el mundo real. Y el contacto también y la toma de conciencia de nuestra propia identidad o de nuestra propia personalidad. La palabra conciencia, si no me equivoco, viene de la palabra conocimiento. La palabra ciencia es latina y con significa, hace alusión a lo social. En otras palabras, la conciencia sería el contacto con el mundo exterior, ¿no? Que la persona tiene. En ese sentido se ha movido la palabra y se llama a las personas que tienen contacto con la realidad, se las llama personas conscientes, ¿no? Tiene mucho significado la palabra, pero nosotros tenemos que remitirnos más al tema de psicopatología. Entonces, conciencia es esa capacidad de interactuar con el otro, tiene que ver con eso, y la capacidad también de interactuar con nosotros mismos, ¿no? Porque Vygotsky dice que el sujeto primero aprende socialmente, pero después necesita estar a solas y mientras duerme o hace otra cosa, se da la interiorización, creo que se dice, o sea, se da eso de la asimilación completa del conocimiento. Entonces, sí o sí se hace necesario la elaboración individual de toda información que nos llega al final, ¿no? Para Vygotsky, lo primero era el ingreso de la información por medios sociales y después venía la no es introspección porque no es autoanálisis, aunque es buena también la introspección desde el punto de vista de la metacognición. Entonces, para él, en un segundo momento se daba lo individual y en ese sentido para él más importante era lo social que lo individual, ¿no? También era soviético, por ahí se dejó llevar un poco por la cuestión de la época, el socialismo, etc. Entonces,
En palabras simples, la conciencia es contacto con la realidad. En este caso, para ser más específico, con el mundo real, el mundo de afuera, el ambiente lo más claramente posible para entenderlo, ¿no? Y también tiene que ver con tener presente lo que somos como personas, como identidad, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a ver al final porque ustedes seguramente han escuchado alguna vez, tal persona está orientado en tiempo, espacio y persona, ¿no? Después vamos a hablar de eso al final. Eso es para saber qué tan consciente o qué tan lúcida está la persona, ¿no? Que sería el estado normal de la conciencia. Bueno, aquí un poco, esto lo coloqué como un ejemplo de alteración de la conciencia, pero también